del mundo y no según Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche. Háblanos al corazón. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser orientados adecuadamente. Nos calibramos contigo. Te pedimos que nos guíes, Señor, y nos ayudes. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pónganse cómodos, hermanos. Hoy en día es muy importante que nosotros abramos nuestros ojos. Hay muchas corrientes. Estamos en el cierre de los últimos tiempos. Satanás va a arreciar su ataque. Va a ser mucho más sutil. De hecho, nos llega de la manera más simple. Ya no tenemos que hacer tiempo. Estamos con nuestro celular y ahí nos está metiendo de todo, sin darnos cuenta. Hace 50 años, esta es realidad, hermano. Esto pasó, ¿verdad? Usted puede irse a corroborar esta historia que les voy a contar. Hace 50 años se levantó un joven predicador, un hombre muy joven, predicador, ¿verdad? Se llamaba Jim Jones. Apareció en Indianápolis y era espectacular. Tenía una voz que hipnotizaba, hermano. Literalmente, ¿verdad? Un carisma que desbordaba todo. Era un tipo carismático. Tenía un mensaje en medio de una sociedad que estaba muy complicada, una sociedad dividida por el racismo. Aparece él y su predicación sonaba como un bálsamo de verdad. Aquí todos son bienvenidos. Eso era lo que él siempre predicaba. No importa su color, no importa su origen, no importa su pasado. Aquí somos una familia. Eso decía constantemente y así nació una iglesia que se llamó el Templo del Pueblo. El Templo del Pueblo. Un movimiento religioso muy fuerte, muy pujante, que crecía increíblemente, ¿verdad? Prometían justicia social, igualdad racial, ayudar a los pobres. Y la gente llegaba atraída por la pasión, atraída por las obras que eran visibles y que se veían. Jim Jones era prácticamente el héroe del pueblo. De una manera muy hábil seleccionaron todos los miembros. Fueron seleccionados. Buscaba a la gente, buscaba a aquellas personas que eran inestables emocionalmente. Los seleccionaba aquellos que estaban marginados, aquellos que tenían pocas oportunidades, los frágiles eran fácil presa para poderlos llevar. Llevaba también, ¿verdad?, a los propensos en andar creyendo tonterías, también los reclutaban. Jóvenes que tenían sueños revolucionarios, jóvenes que buscaban, digamos, causas a las que servir o por las cuales luchar, abrazaban rápidamente el mensaje que les proponía. Aquellos idealistas, rápido. Aquellos que estaban cansados, los que estaban hartos de las religiones anteriores o de la religión tradicional, llegaban rápidamente. Por lo general, buscaba personas solitarias, ¿verdad?, que encontraban en el mensaje de igualdad que él proponía, pues una fe que se complementaba perfectamente. Y la gente empezó a sentir que pertenecía a algo grande, a algo que realmente era importante. Entonces, sentían que realmente ahí había propósito, ¿verdad? La gente, él ofrecía a la gente lo que la gente anhelaba, lo que la gente buscaba, lo que la gente
sentía, ¿verdad? Que realmente necesitaba, era la propuesta que tenían ahí. Pero poco a poco ese amor que se les daba, ese amor incondicional, fue enseñando su precio de verdad. Entonces vino Jones y comenzó a usar técnicas de manipulación, esas técnicas tradicionales que se usan en esa gente que le gusta manipular las masas, manipular los pueblos, ¿verdad? Empezó a controlar la información que se daba, la que le llegaba al grupo de gente. Empezó a tratar de tener un control. Él empezó a hacer su predicación y a enseñarle a la gente que todo el mundo estaba prácticamente en contra de ellos. Empezaron a manipular con milagros que se fabricaban, como lo han hecho muchas iglesias grandes que manipulan esa cosa. Y si hay una cosa que detesto yo, es el hecho de que estén queriendo manipular la congregación con cosas, porque esa es una dependencia que viene de Dios, manipular sanidades y cosas, ¿verdad? O empezaron a manipular también con dependencia emocional, porque la gente le gusta sentir, le gusta vivir esas cosas. Y el miedo que él empezó a proyectar de enemigos, supuestos enemigos. Fíjese bien, estas son manipulaciones o formas de manipular los grupos de una manera tradicional. Controlar la información, fabricar milagros, dependencias emocionales y miedo a enemigos supuestos que se le crean a la gente. Entonces él de repente con el tiempo dejó de predicar a Jesucristo. De una manera así muy sutil dejó de predicar a Jesucristo y empezó a predicarse a sí mismo, a proponerse él. Ya la gente dejó de decirle pastor y empezó a decirle padre, el padre, ¿verdad? Y le obedecían sin cuestionar. Entonces, en los años 70, ahí empezó a haber ya un poco de presión en la nación. Empezaron a ver el movimiento y empezaron los medios a presionarlo, ¿verdad? Porque sospechaban que ahí en ese lugar había ciertos abusos. Entonces Jim Jones condujo a más de 900 personas a un paraíso socialista, fíjense. Se los trajo y se los llevó a la selva en la Guyana y ahí construyeron lo que llamaron Jonestown. Ese era un Edén libre de racismos. Ahí no habían negros, ahí no habían blancos, ahí no había pobreza, ahí no había corrupción. Ahí se acabó todo eso. Pero en realidad lo que era una prisión en medio de la selva. Imagínense. Quitaron los pasaportes a todos los que se fueron con él. Empezaron guardias de seguridad a cuidar, ¿verdad? Empezaron a haber castigos públicos para los que dudaban, a los que eran guardados, eran llevados a las prisiones que ellos mismos habían construido en aquel lugar. Y habían largas jornadas de trabajo bajo el sol, ¿verdad? Y cada noche Jim Jones transmitía sermones cargados de miedo para la gente. Acuérdese que el miedo es la estrategia del diablo. El diablo siempre le va a meter miedo en el corazón a usted. En 1978, algunos miembros digamos, del Congreso, un congresista movido por las denuncias de los abusos que ahí se daban, Leo Ryan se llamaba el hombre, viajó hasta Jonestown para investigar, para curiosear, para ver qué estaba pasando. En medio de sonrisas fingidas que la gente le hacía, en medio de todo aquello empezaron a aparecer algunos que se querían escapar.
o que querían irse con él. Y al final, él decidió llevarse la gente que quería irse. Pero en la pista, a la hora de levantarse, fue asesinado. En la pista de aterrizaje fue asesinado por hombres de Jim Jones, de la seguridad que tenía él. Esa misma noche Jim Jones reunió a todos, reunió a la gente, a toda la comunidad que tenía ahí, con voz solemne, manipuladora, les dijo lo siguiente: hemos llegado al final, hemos llegado al fin, no hay salida ahora, el enemigo nos destruirá. Y mire lo que le dijo: la única forma de escapar es a través de la muerte. ¿Se puede imaginar, hermano? La única forma de escapar es a través de la muerte. Y empezaron a preparar los cócteles con cianuro y jugo de uvas. Empezaron a prepararlo. Increíble, de una manera sorprendente. Las mismas mamás le dieron de beber primero a sus niños. Primero le empezaron a dar el cianuro con el jugo de uvas a sus niños, y luego, entre llantos, los adultos bebieron también la copa que les estaban dando. Los que no querían hacerlo, los que tenían algunas dudas, eran obligados para que lo hicieran. El aire de aquel ambiente se llenó de gritos, convulsiones, y al final solo quedó un silencio. Más de 900 cuerpos, hermano, quedaron tendidos en la selva, hombres, mujeres y niños. Y en medio de ellos, en medio de todos los cadáveres, el cuerpo de Jim Jones, muerto de un disparo en la cabeza. El eco de Jonestown, un paraíso que se convirtió en infierno. Solo imagínense, hermano. Póngase a pensar en esto. Internarse en la selva húmeda, en la selva sofocante de la Guyana, en Sudamérica, y de repente ver la espesura verde, aparecer un claro en medio de la selva abierto, a golpe de machete prácticamente, y con sudor de hombres y mujeres que trabajaban ahí. Era un lugar en medio de la nada. Ahí se levantó Jonestown, la supuesta tierra prometida del templo del pueblo. Un asentamiento prácticamente improvisado. Tenía muros o barras de madera que había hecho la gente, que habían levantado con barro, ¿verdad? Estaban alineados alrededor de, como si fuera un campamento militar lo que tenían. Había un comedor comunitario enorme, largas mesas de tablones donde la gente comía, lo mismo bajo la mirada de Jim Jones. Huertos de yuca, arroz, frutas tropicales que sembraba la gente con trabajos algunas veces forzosos. Los parlantes con alta voz instalados en todo el lugar. Guardias armados que fueron colocados ahí. Al llegar, cuando llegó la gente a ese lugar, entregaron pasaportes, entregaron su dinero, todas sus pertenencias, y en muchos casos hasta sus propias dudas, lo que ellos llevaban, las dudas que ellos podían llevar. Jornadas cansadas de trabajo, reuniones que duraban hasta la madrugada, castigos públicos que eran dados a los que querían desertar o a los que criticaban. Jonestown era una mezcla de contradicción, ¿verdad?
A primera vista, cuando llegaba, veía niños riéndose, veía entrar, salir de una choza, pero detrás de esas sonrisas, hermano, habían miradas cansadas, habían ojos vigilantes y había un silencio que estaba cargado de miedo. La vida giraba en ese lugar en torno a un solo hombre, Jim Jones. En las casas o las chozas que se habían levantado, colgaban las fotografías de él, las fotografías de Jim Jones, como si fuera un héroe revolucionario o como si fuera un santo. Su palabra era el único libro que ahí se podía leer y la única voz de mando que se oía. El 18 de noviembre de 1978, eso se convirtió en un escenario que reflejó o que encerró la mayor tragedia colectiva en tiempos de paz en toda la historia de América. Aquel comedor que había sido construido bajo los árboles, ahí se prepararon las cubetas con jugos mezclados con cianuro. Las mamás con lágrimas en los ojos obligaban a sus hijos a beber primero antes que ellas. Y luego los hombres y las mujeres hacían las grandes filas para entregar o beber aquello y ellos gritando, algunos convulsionando. Y Jim Jones con sus bocinas diciendo: la muerte es el único camino a la libertad. Más de 900 cuerpos quedaron tendidos. Más de 900 personas, algunos abrazados entre sí, como si fuera un manto humano que cubría la tierra. Desde las fotografías se podía ver aquella tendalada de gente. En medio de la selva verde se levantaba ese espectáculo. Era un lugar donde la utopía se disfrazó de paraíso. Un lugar donde la mentira, pues, se disfrazó de paraíso. Y lo que era un paraíso en la tierra se convirtió en un cementerio colectivo. Así terminó la historia de un hombre que comenzó predicando la igualdad, terminó conduciendo a su pueblo al abismo prácticamente. Porque miren, hermanos, y como esto es un estudio bíblico, yo lo que necesito es que ustedes tengan criterio a la hora de decidir. El poder sin control, el carisma sin verdad y la fe sin discernimiento, hermanos, es peligrosa. Pueden convertirse en la más peligrosa de las armas que pueden tener los seres humanos. Si el cine llevara la historia que les acabo de contar a la pantalla, harían un inicio muy esperanzador, ¿verdad? Contarían una historia que promete, harían un ascenso glorioso, pero tendría un clímax, tendría un final de terror. Dejaría a todos los que miraran la película con un nudo clavado aquí en la garganta. Y hermanos, porque no es cómo murieron, sino cómo fueron convencidos para morir voluntariamente. Eso es lo que impresiona. ¿Cómo los convencieron? Eso es terrible. Es el eco del seguimiento ciego lo que estamos viendo. Los años 70, Jim Jones levantó una multitud con promesas de igualdad, con sueños, con justicias propuestas a la gente. Y la gente lo veía como el Salvador, la gente lo veía como un verdadero héroe. Sus palabras eran ley. Su voz se escuchaba todas las noches en los altavoces. Nadie lo cuestionaba.
Nadie le iba en contra. Y dejó de ser un líder para convertirse en un ídolo del pueblo. Eso fue lo peligroso. Y cuando un líder se convierte en ídolo, ahí es cuando comienza el verdadero peligro. Ahí es cuando hay que tener cuidado. Lo miraban como el único que le llevaba esperanza. Le aplaudían cada palabra que él decía de manera automática. Cada movimiento que daba. Lo defendían a capa y espada, aun que sus decisiones fueran polémicas, autocráticas, no importaba. Porque la gente empezó a pensar que sin él no había futuro, que sin él ya no había nada. Jones manipuló a la gente con un discurso de miedo, con enemigos supuestos, y eso llevó al fracaso. La gente estaba cansada de corrupción, la gente estaba cansada de pobreza, la gente estaba cansada de violencia y se aferró a esa idea como el náufrago, ¿verdad? Que se hunde el barco, está en medio del mar y una tablita va flotando y ahí trata de irse para salvar su vida. Las técnicas de manipulación, carisma arrollante. Eso era él. Un hombre que despertaba emoción donde quiera. Una fe que despertaba fe y entrega cada vez que se paraba. Tenía una narrativa permanente en contra de los enemigos. Ellos contra nosotros. Y constantemente tenía una devoción y la gente empezó a desarrollar una devoción que es peligrosa. Cuando la gente deja de cuestionar al líder, cuando la gente deja de pensar, es cuando se entrega ciegamente. Es cuando hay un peligro. Cuando la gente empieza a hacerle culto a las personalidades, al pastor, al líder de la comunidad y empieza a hacer culto. El líder ya no es un servidor, hermano. Ese es el problema, que el líder deja de ser el servidor del pueblo, de la grey, y se convierte en el salvador. Esa fue la confusión. Es peligroso que un pueblo siga y deje de pensar por sí mismo. Al pastor hay que cuestionarlo. Al pastor hay que decirle, mire pastor, de que yo he tenido gente aquí que me hace algunas observaciones, ¿verdad? Pero si no, la gente convierte al hombre en una especie de Mesías y eso es lo peligroso. Ya cuando la crítica desaparece, ya cuando el aplauso se vuelve automático, entonces hay que tener cuidado. Porque una sola voz va a decidir el futuro. Mire qué peligroso es eso. Jonestown no solo es la imagen de cuerpos que están tendidos en la selva, sino la lección que grita desde la historia, hermanos, donde dice claramente que nunca debemos entregar la voluntad a ningún hombre. Maldito aquel, dice, que confía en el hombre. Las manipulaciones van a venir, porque si es bonito, pues cuando alguien empieza a intentar manipularnos, ¿qué tal que yo empiece, le ponga la mano y le adivine ahí a Abby todo lo que le va a suceder y la dejo sorprendida, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener cuidado. La voz de un líder, fíjese bien, puede levantar a un pueblo. Eso no se duda, puede levantar a un pueblo. Pero también lo puede enterrar, hermano. ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿A quién es el que usted está siguiendo? Probablemente las formas, los mecanismos, las técnicas de manipulación hoy en día
hayan cambiado en la parte religiosa, en la parte ideológica, ¿verdad? Los políticos también hacen su parte, pero puede que hayan cambiado. Pero este método que usó Jim Jones tenía 4 aspectos que eran fundamentales. La primera, explotar la necesidad de pertenencia que tenía la gente. Eso fue lo primero. Buscar la gente con baja autoestima, con escasa formación, con grandes necesidades emocionales, con grandes vacíos, y les prometió lo que ellos querían: comunidad, igualdad, les daba propósito, en el sentido al extremo, que fueron capaces de seguirlos hasta la Guyana. Imagínense. Cuando una persona no encuentra su identidad, cuando una persona no encuentra una razón fundamental para existir, la vida tiene propósito. Yo siempre lo he dicho. Cada uno de ustedes tiene que encontrar su propia razón existencial. ¿Para qué estamos en esta tierra? Pues, ¿qué está haciendo hoy en la noche aquí? ¿Cuál es el propósito divino? Tiene que encontrar esa conexión con Dios. Porque si no la encuentra, si no lo logra, la va a buscar en cualquier cosa, incluso en cosas equivocadas. Eso es lo peligroso. Tenemos que encontrar la conexión. ¿Para qué somos buenos, hermanos? Y Dios puso talento en cada uno de nosotros. Y es importante que lo descubramos, porque en el momento que lo descubre, usted quiere que su hijo no trabaje nunca. Descubra qué es lo que le gusta, descubra qué es lo que le hace sin ir a la universidad y aprende, qué es lo que le roba el sueño, descúbralo y póngalo y capacítelo por ahí. ¿Sabe por qué? Porque eso lo va a llevar a sentarse con los grandes. Es un talento que Dios lo puso ahí. Eso lo va a hacer crecer como crece el pelo, sin esfuerzo de nada. Pero si no, es peligroso. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su gracia. Pablo nos recuerda que fuimos adoptados en Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Él y le pertenecemos a Él. Entonces, en segundo lugar, poco a poco les fue pidiendo cosas extremas. Nunca le van a empezar a pedir cosas así grandes, ¿verdad? Nadie le va a empezar a pedir que mate así de repente. Inmediatamente usted se va a asustar, ¿verdad? Pero ¿cómo es que esta gente cayó? Así es el pecado, hermano. El pecado entra en la vida de nosotros de manera sutil, nos engaña y es progresivo, va creciendo dentro de nosotros. Antes, dice el escritor de los Hebreos, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Jim Jones usó también la presión del grupo. El grupo sirvió para poder mantener a la gente unida. Para evitar que se le salieran del huacal, que se le fueran, él ocupaba la presión del grupo, ¿verdad? Quien pensaba distinto era avergonzado públicamente, era encerrado o era castigado públicamente. Entonces los demás empezaron a tratar de mantenerse. El creyente maduro, hermano, no debe seguir a la mayoría. No es por lo que dicen todos, sino por la verdad. Estamos a punto de no pedir el crédito que queríamos pedir. Porque hay algunos que más es lo que nos van a hacer el relajo si los dejamos. Habiendo aceptado aquí todo, ¿ve? Dijimos, démosle, hagámoslo. Pero ahí estoy pensando, ya me dio miedo. Jim Jones también creó enemigos invisibles para justificar todo lo que él hacía. Y en base a eso empezó a meter y a meter y a meter y a hacer sus cosas. Convenció a la comunidad que Estados Unidos era su enemigo, ¿verdad? Y ahí se los llevó. Acuérdese que Satanás siempre va a usar la estrategia del miedo para controlarlo. Por miedo nosotros dejamos de hacer
cualquier cosa, siempre. Pero tiene que saber lo que Timoteo nos recomendaba siempre. Timoteo dijo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Dónde está la iglesia, pues? ¿A dónde es que estamos nosotros? ¿Cuál es el papel? Algunos han confundido, fíjese bien, la fe con la fe que tiene que ponérsele a los hombres. Tenemos que tener especial cuidado. Otros se han quedado en silencio, ¿verdad? No se mueven, están cómodos como están. Nosotros estamos así de pobrecitos porque estamos cómodos. ¿A cuántos invitó usted para venir hoy? ¿A cuántos ha invitado ya para que vengan mañana? Estamos cómodos. Por miedo, por comodidad, muchas veces. Entonces tenemos que tener especial cuidado. Nosotros no hemos sido llamados a idolatrar sistemas. Nosotros hemos sido llamados a proclamar la verdad. Eso es lo que hemos sido llamados. Nosotros hemos sido llamados para seguir adelante con nuestra bandera, porque nuestro reino no es de este mundo. Nosotros somos extranjeros y advenedizos en esta tierra. No somos opositores de nadie, hermano. ¿Verdad? No, de ningún momento. No somos fanáticos tampoco, ¿verdad? No somos fanáticos. Nosotros hemos sido llamados a ser luz. Nosotros hemos sido llamados a ser la sal de la tierra. Nosotros hemos sido llamados a influenciar, no a ser absorbidos por el sistema. Nosotros oramos por nuestras autoridades. Claro que oramos por ellos. Pero nuestra esperanza nunca la ponemos en ellos. Nuestra esperanza viene del Señor, viene de lo alto, y eso lo tenemos claro. La Biblia nos da ejemplos de lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, cuando el pueblo adoró a Saúl, ¿se recuerda? Adoró a Saúl más que a Jehová, les vino la ruina a todos. Se perdieron, no entendieron, no estaban satisfechos con la voz del profeta, no les gustaba. Ellos querían ser como las otras naciones. Ellos querían tener un rey de carne y hueso. No aceptaban el gobierno invisible del cielo que se les había dado, porque en ese tiempo los gobiernos eran teocráticos. No lo aceptaban. Y entonces apareció Saúl, ¿verdad? Un hombre alto, un hombre imponente, digamos así, ¿verdad? Hombros anchos. Tenía más presencia que cualquiera de los que habían en Israel. Sus ojos brillaban como brillan los ojos de los líderes, ¿verdad? Que inspiran las grandes masas. La presencia de Saúl llenaba todo, lo rodeaba. Claro que cuando Saúl fue ungido, cuando Saúl fue ya ungido como rey, parecía prometer gloria, pues, y allí todo estaba hecho. Al fin Israel tenía rey, un rey que valiera la pena. Al fin. Pero el pueblo empezó a perderse, el pueblo empezó ya no a cantar aquellas alabanzas que se dirigían al rey de lo alto, al rey de los cielos, y empezaron a decir: Saúl venció a 1000. Ya las alabanzas iban para Saúl, y ahí empezó lo malo. Se les olvidó quién los había sacado de Egipto. Se les olvidó que se les había dado una tierra que fluía leche y miel. Se les olvidó que cuando estaban en el desierto, en medio de la nada, también había caído maná del cielo para que salieran adelante. Pero también el corazón de Saúl se enalteció, ¿verdad? Si es que el poder encanta, hermano. Si cuando usted tiene poder, le encanta el poder. Y él se enalteció al sentir la adoración de las multitudes.
Saúl creyó que podía pasar en contra de toda la voluntad de todos y del mismo Dios. Si cuando Samuel se tarda para llegar, ¿qué hizo él? Saúl mismo hizo, desobedeciendo la orden de Dios, él mismo se adelantó y hizo todo lo que tenía que hacer el sacerdote, lo hizo él. Saúl decidió, Dios le dijo qué es lo que tenía que hacer con Amalek, ¿verdad? No debía dejar a nadie. Y él decidió dejarlo vivo, él decidió, no, yo no me quedo con él. Él dejó el ganado, ¿verdad? Y perdonar al rey por misericordia. ¿Quién le dijo si tenía una orden? Porque él ya podía pasar sobre la autoridad de lo que Dios le había puesto enfrente. Se creía que ya podía pasar la autoridad de cualquiera. El pueblo, claro, adoró al rey. Y el rey obviamente prefería estar agradando al pueblo más que obedecer a Dios. La ruina es inevitable cuando perdemos el norte. Primero, la presencia de Dios desapareció. Eso fue lo más triste. La presencia de Dios desapareció del reinado de Saúl. Un espíritu malo lo atormentaba de día y de noche. Y la desobediencia le abrió la puerta a la ruina de su reino. Lo destruyó completamente. Un reinado que debería de ser glorioso, un reinado que llenaba de esperanzas, terminó en vergüenza, terminó en ruina. Un rey comido por los celos, un rey persiguiendo a David, que buscaba respuestas en los brujos, en las brujas andaba buscando respuestas, ¿sí? Que acarició la derrota, su propia espada ya no le servía, ¿verdad? Entonces hay que tener especial cuidado cuando nosotros tenemos que tener claro que nuestra adoración, nuestros servicios, nuestro trabajo en el reino de los cielos es engrandecerlo en nuestra generación. Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Eso, Dios así como le da, así le va a demandar. No esté creyendo que si Dios le ha dado, así le va a demandar. Él no comparte su trono, el trono le pertenece a Él. Y los hombres van a pasar. Los hombres pasan. Pero Él permanece para siempre. Otro ejemplo claro es cuando la multitud empieza a gritar, crucifíquenle, crucifíquenle, ¿se acuerda? Y prefirieron al César, y digo al César porque allí había dos decisiones, una decisión inmediata que era Barrabás, pero el trasfondo era otro. Ellos estaban buscando, ellos preferían al César en vez del Mesías. Era la Pascua, era fiesta, habían celebraciones, la gente, las calles estaban llenas de peregrinos. Los comerciantes ofrecían en las calles corderos, especies para que la gente los comprara. Y en medio de esa fiesta religiosa que celebraba el pueblo, había una tensión por el juicio. Un juicio que estaba por llevarse a cabo. Ahí estaba Jesús, el hombre que había sanado enfermos, el hombre que había sanado a las multitudes, el hombre que había a una voz había sacado a Lázaro de la tumba, aquel hombre que hablaba con autoridad como nunca alguien lo había hecho. Y ahí estaba Poncio Pilato, el gobernador romano, sentado en el estrado del juicio. Y ahí frente a él estaba el Hijo de Dios y y estaba al momento de decidir, digamos, el destino del Hijo de Dios. Ahí en ese momento se balanceaba entre la verdad, ¿verdad? Entre la política, entre la justicia, entre la conveniencia. Y ahí estaba un pueblo gritando, manipulado por los religiosos, manipulado por los que estaban
detrás de todo, que eran los mismos sacerdotes. Llega Pilato y ofrece una salida, les ofrece una salida, porque era costumbre en esas fiestas liberar un preso. A un lado estaba Jesús, el inocente, y al otro lado Barrabás, un ladrón, asesino. Entonces la multitud, ajotada, asusada por los sacerdotes, comenzó a gritar con fuerza: a Barrabás, suelten a Barrabás. Y Pilato les dice: bueno, ¿y qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Eso les preguntó. Y en un ruido sordo dijeron todos: crucifícale. En esa expresión no solo había odio, en esa expresión estaban tomando una decisión espiritual, hermanos: preferir al César en lugar del Mesías. Ellos mismos lo habían confesado. No tenemos, dijeron, más rey que César. O sea, estaban eligiendo, el pueblo escogió el poder terrenal que el reino de Dios. El pueblo decidió, ese momento era una hora decisiva frente al gobernador romano. Ahí tenía que hacer, y él decía: ¿qué haré con Jesús, el que llaman el Cristo? Ahí estaba a un lado Jesús. Al otro lado, en la toma de decisiones profundas, estaba el César, la parte de la decisión del símbolo, porque César era el símbolo terrenal, era la seguridad militar, era la estabilidad política. Y la multitud levantó un grito prácticamente: no tenemos más rey que César. Y esa fue la decisión más trágica que pudo tomar ese pueblo. Ese día Israel prácticamente decidió o eligió la espada de Roma por la paz de Cristo. Y se equivocaron, hermano. Rechazaron la esperanza eterna, imagínense usted. Un reino estable, paz interior. Prefirieron la cárcel dorada que les ofrecía el imperio antes que esa libertad gloriosa que nos da el evangelio. Prefirieron esa paz pasajera que la salvación eterna. Como resultado, Jesús fue entregado, ¿verdad? El Mesías fue rechazado prácticamente. Años después, el mismo imperio romano destruyó la ciudad, destruyó Jerusalén, destruyó su templo, destruyó prácticamente todo lo que simbolizaban aquellas cosas de valor. Al escoger el poder terrenal, perdieron la bendición celestial. Eso es lo peligroso. Tenemos que tener especial cuidado. Al grito de esas multitudes resuena en nuestro tiempo, hermanos: no tenemos más rey que el César, decía. ¿A quién vamos a elegir nosotros? Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no representamos nada aquí. Nosotros somos nada más extranjeros en esta tierra. Dios nos llamó a levantar naciones nuevas, pueblos nuevos, gente transformada, sin odio, sin violencia. Cristo cambió mi vida, me hizo diferente. Un hombre que rodó más que un centavo, al final termino predicando el evangelio, porque el Señor nos ha transformado. ¿A quién elige usted? Los reinos de este mundo, Satanás va a seguir ofreciendo. ¿Por qué cree que lo subió a la parte más alta, al pináculo del templo? ¿Y qué le mostró ahí? Los reinos del mundo. Todo esto le dijo: te lo voy a dar. ¿Qué buscaba? Fama, poder, dinero, esos volcanes que están escondidos en el alma de la gente. La gente busca fama, la gente busca dinero, la gente busca poder. El diablo sabía y era tan atrevido que subió al Señor y se los enseñó. Le dijo: todo eso te voy a dar. Los reinos del mundo, todos, si postrado me adorares. ¿A quién elegimos? La gente perdió.
La gente que gritó, crucifícale, ellos creyeron estar defendiendo una nación, sí, probablemente, pero en realidad estaban condenándose. Nosotros tenemos que aprender. La Biblia nos dice, maldito aquel que confía en el hombre. Ningún pastor, ningún líder, ningún hombre. Nosotros seguimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Dele un fuerte aplauso